¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio sobre tus derechos. En esta oportunidad queríamos hablar sobre un tema que nos han consultado bastante últimamente, que son justamente las estafas virtuales. En esta época de pandemia, en esta época donde muchas de las personas que antes no hacían transacciones virtuales, no se movían con cuentas bancarias electrónicas, bueno, empezaron a implementar todo esto, pero también se encontraron con un montón de conflictos dentro de todo esto, estos nuevos procesos en los cuales estamos insertos como sociedad. Entonces, bueno, la idea era justamente estar prevenidos y saber que por supuesto, siempre tenemos que manejarnos dentro de todo esto con buena fe, pero que hay gente que en general puede aprovecharse de todos los que nos manejamos con buena fe y generar estafas, fraudes y hacernos pasar un mal rato. Entonces, bueno, estamos en comunicación con un abogado penalista que justamente nos va a sacar todas las dudas y él es Francisco Ursic, que es un abogado colaborador de tus derechos. Un placer. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Los saludamos. ¿Nos escuchás bien? Hola, doctora, un gusto. Natalia, ¿Cómo a vos estás? y a toda la audiencia de tus derechos. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Un placer, como Todo siempre. muy bien. ¿Vos Buenísimo. bien? Todo bien, sí. Bueno, estábamos justamente adelantando esto, ¿no? De la situación que estamos atravesando como sociedad con esta situación tan excepcional de la pandemia, pero que, bueno, hay momentos en los cuales la buena fe se va desvaneciendo y aparecen situaciones que nos complican la vida, como son estas estafas virtuales que nos han llegado a través de nuestros canales de comunicación muchas denuncias sobre situaciones concretas, sobre todo en la época del hot sale. Y bueno, queríamos conversar con vos para saber sobre todo cómo hacer para prevenirlas, ¿no? Y si te parece, arrancamos sobre, bueno, cuál sería, digamos, el indicador que nos puede dar, o sea, cómo saber si estamos adelante de una persona que puede llegar a estafarnos, ¿no? Si hay alguna no sé, alerta, algo que nos diga, bueno, mira, en este caso estás, eh, tené cuidado porque no estarías bien que sigas avanzando con una transacción porque, digamos, hay situaciones que nos hacen sospechar que esto no va bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, cómo saber si estamos frente a un estafador? ¿Cómo considerás vos que deberíamos prevenir una estafa, ¿no? Bien, Natalia, mira, lo primero que hay que saber que el delito de estafa, el estafador, son delitos no violentos, ¿no? Dentro de la clasificación de los delitos, al no ser violentos, es todo lo contrario a ese comportamiento de violencia que va a tener este perfil de hombre estafador. Es un hombre que entra bien en sus conversaciones, que es comprador, que de alguna manera trata de ganarse, digamos, la confianza de la persona. Entonces, su conversación empieza tratando de ser acelerado, de que los tiempos son cortos, de que esa negociación o ese ofrecimiento que hace a la persona se tiene que concretar en el mismo momento que hace la comunicación. No permite esta persona como indicador que del otro lado, quien quiera hacer una operación que le interese, pueda pensarlo, pueda analizarlo, pueda de pronto poder comparar con otra propuesta superadora. Entonces, cuando a mí me gusta hablar claro y concreto, cuando en una operación nos quieren correr y nos quieren concretar en el momento en que nos han llamado por teléfono, ese es un indicador fundamental, ¿correcto? Aparece que es la promoción del día, que tiene un plazo que se vence en ese mismo momento. Entonces, evidentemente, en esas circunstancias ya tenemos que poner el pie en el freno, desacelerar la operación o la conversación y tratar de empezar con los chequeos, ¿correcto? Siempre es bueno cuando te llaman de un teléfono no confiarnos necesariamente que el medio de comunicación esté identificado con un nombre o apellido o con el nombre de una empresa cuando pasa que te llaman, por ejemplo, por una videollamada, porque muchas veces son captadas, son utilizados datos falsos justamente para, de alguna manera, hacer entrar a la persona. Por ejemplo, te ponen, si vos querés comprarte un teléfono celular, te aparece la denominación iPhone oficial, por ejemplo, por poner un nombre, o etcétera. Entonces, siempre sabemos que el delito de estafa se trata de utilizar el ardid o el engaño para de alguna manera burlar la confianza, esa buena fe a la que vos te referías, ¿no? Entonces, saber que una persona, cuando empieza una conversación para hacer un ofrecimiento,
te acelera la conversación con querer culminar la operación en ese mismo llamado, es un indicador de alerta, Natalia, en Claro. principio. Claro, como que te apuran y están ahí acelerados diciendo, bueno, dale, concretamos, porque si no yo tengo otro que lo quiere también y qué sé yo, como que te da esa sensación que te tenés que apurar porque si no perdés la oportunidad del siglo de comprar ese producto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, poder chequear la información, tomarse su tiempo. Si te está diciendo que representa una empresa, todas las empresas serias, correcto, más allá de sus comunicaciones virtuales, tienen sedes físicas, tienen teléfonos fijos, tienen correos oficiales. Y es bueno tomarse el tiempo y chequear que ese vendedor o ese representante que dice ser de esa empresa realmente lo sea y sea una persona autorizada. Esto lleva tiempo al comprador o a quien está interesado. Y esto juega en contra justamente de la operación defraudatoria que ellos pueden realizar a cualquier ciudadano de bien, ¿no? Lamentablemente, Natalia, tenemos que también saber que hoy en día el delito de estafa en nuestra legislación no está visto con una gravedad de tal manera que ningún estafador, por el hecho de cometer una estafa, va a ir preso. En el derecho penal antiguo, nosotros siempre recordamos que el delito de estafa era aplicado con la pena de muerte. Un estafador en el derecho penal antiguo estafaba y se le aplicaba la pena de muerte. Hoy en día, si alguien comete estafa, no va preso y puede solucionarlo con una suspensión de juicio a prueba o una probation. Entonces, esto también alienta de alguna manera a cometer estos delitos porque saben que de una u otra manera es muy difícil que vayan presos. Entonces, también saber que en estos casos puntuales actúan con total, digamos, impunidad, correcto, en este tema. Por eso, hoy en día, con la tecnología, con la virtualidad en la que nos estamos viviendo, son muchísimas las defraudaciones tecnológicas que se han hecho, en donde cuando la tecnología tendría que utilizarse para combatir el crimen, para combatir delitos, como de hecho lo hacen las fuerzas de seguridad, hay otros vivos que en vez de aplicar la inteligencia para lo bueno, aplican toda esta tecnología que hoy tenemos justamente para ser una herramienta actual del delito. Antes un delito tradicionalmente se cometía con un arma, con un elemento. Hoy en día el arma que existe para nosotros lamentablemente en los delitos de estafa es justamente todas estas herramientas virtuales de que hoy nos estamos valiendo en esta pandemia, en donde hoy en día las comunicaciones virtuales son tomadas justamente para cometer delitos. Claro. Y cómo te parece a vos cuál sería, digamos, el modo de evitarlo? ¿Estamos de acuerdo con esto del indicador que nos puede parecer sospechoso, que nos empiecen a apurar o que no nos dejen tiempo para pensarlo? Digamos, dentro de esos indicadores, no sé si hay otros más y además, digamos, en general, ¿cuál sería, digamos, el modo de evitar entonces el fraude? Por supuesto que chequear todo esto que nos decías, pero no sé si hay otra alternativa, Sí. hay... Sí. Hay algo que es muy sencillo, Natalia. Ujú. Cuando a vos te llaman o se comunican contigo para ofrecerte un servicio o una venta, el buscador de los buscadores de Internet, el que quieras utilizar, si te llaman de un teléfono, volcar ese teléfono, si te llaman de un portal, volcar ese portal, y ahí te va a dar indicadores si sobre esa comunicación que te están realizando con vos ya hubo denuncias anteriores, ya hubo quejas anteriores, y es un indicador de alerta. Es decir, el googlear de alguna manera, Claro, como utilizamos en los medios, de dónde te están llamando, de dónde te están comunicando. Entonces, hoy la tecnología y el mundo de la virtualidad lleva a tal manera que vos poniendo un número de teléfono de que te están llamando en las redes sociales, en los buscadores, si hay gente damnificada, si hay gente estafada, ya te están dando un indicador de que esa comunicación que te están realizando está bajo sospecha defraudatoria. claro. Es muy bueno tratar de, antes de tomar la confirmación de la operación, hacer un parate, que es cosa lo que no quiere el estafador, ¿no? Que concretes la operación ya. Entonces, cuando vos buscas, te vas a dar cuenta. El ejemplo muy común es el de la venta de los planes de autos, ¿correcto? O de muchas circunstancias, por ejemplo, cuando mucha gente menciona que tal agencia o tal concesionaria, cuando te llaman de tal 0800, porque a veces también se utilizan 0800, te están diciendo que tengas cuidado que hay mucha gente que salió estafada y te pasa la tira de personas que están. Buscar en los medios que nosotros disponemos, con un solo buscador del teléfono, del indicador, ya vas a tener, digamos,
una serie de indicadores negativos respecto de esa persona o de quién representa ser. Claro. Y después dentro de lo que son los datos personales, que por supuesto son nuestros datos y nosotros decidimos a quién dárselos o no, y también va ahí la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero cómo confiar a quién otorgarle o no los datos personales creo que también es un punto fundamental dentro de toda esta transacción, porque si al estafador no le damos información, por supuesto no va a poder continuar. Entonces, bueno, cómo proteger los datos personales, digo, ahí hay mucha cosa para decir, ¿no? También sobre este tema. Sí, totalmente. Bueno, respecto de dar tus datos personales, poder chequear previamente, digamos, si la persona que está diciendo que pertenece a un banco o que pertenece a una entidad financiera o pertenece a una casa, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, cortar la comunicación, chequear la información, que es la persona autorizada, y no chequear llamando al teléfono o a la línea o al correo electrónico que ellos te dicen, sino al que uno puede obtener de las propias redes sociales y recién ahí podría pasar los datos para confirmar la operación. ¿Me Claro. explico? Sí, Eso sí, es un sí. caso muy importante. Y por supuesto que también con nuestros datos podrían generar otras estafas, ¿no? O sea, porque eso Totalmente. también se convierte en una cadena de operaciones fraudulentas. No, fíjate, Sacar créditos a nombre nuestro, digo, hay muchas cosas que se están haciendo sobre el IFE también, ¿no? Hay una cadena de situaciones de estafas que se fueron denunciando, gente que a lo mejor confiaba que el que lo llamaba era un gestor que lo iba a ayudar en el trámite de, del IFE y finalmente era un estafador, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está el punto de cuidar nuestros datos personales, verificando todo esto que vos decías y sabiendo a quién le vamos a dar la información, ¿no? Que estemos seguros que a la persona que le estamos dando es la persona correcta. sí, fíjate vos, Natalia, la importancia de los datos personales y un indicador de derecho penal preventivo nuestro es, por Ujú. ejemplo, autogooglearnos nosotros mismos. ¿Por qué autogooglearnos nosotros mismos? Nosotros sabemos cuál es nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram, y a veces el autogooglearnos nosotros mismos nos llevamos una gran sorpresa que roban nuestra identidad. Hay un Facebook con nuestra foto o hay un Facebook con nuestro nombre y ahí justamente no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, debemos hacer una denuncia, más allá de denunciar ante la red social que sea, sino hacer una denuncia a la justicia federal, porque es un robo de identidad, es una usurpación de nuestra identidad. Más allá que la causa no prospere y se archive, alguien que creó un perfil falso con nuestros datos es porque quiere cometer delitos. Y particularmente comete estos delitos que son delitos de estafas a nivel, digamos, escondiéndose en el anonimato a través de nuestros datos y después nosotros nos vemos involucrados en causas penales donde se ha utilizado nuestro nombre, nuestras fotos, nuestras redes sociales. Por eso es muy bueno que cuando termine esta entrevista, cada uno agarre su computadora, se autogooglee y si hay alguna red social de la cual él no la ha abierto o él no la ha creado esa persona, darle ya una inmediata intervención, denunciar esa cuenta y hacer una denuncia a la justicia federal porque nos estamos evitando dolores de cabezas mayores a futuro. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y todo esto que fue sucediendo últimamente de las estafas denunciadas, los hechos fraudulentos, o sea, cuestiones que gente que a lo mejor compró de buena fe o vendió en realidad de buena fe y después le niegan la operación por la operación bancaria, digamos, la niegan, entonces nunca recibe el dinero, pero sí lo entregó y también, digamos, entregó el producto y entregó el dinero y se quedó sin nada. O sea, porque en realidad el dinero se lo sacaron porque no le negaron la operación, con lo cual perdió todo. Digo, eso es uno de los ejemplos dentro de un montón. Ahora, ¿dónde recurre esa gente? ¿Qué hace? Va a la plataforma en la cual hizo la transacción y tiene una serie de pruebas, pero a veces las pruebas no son suficientes porque el estafador a veces te saca de la propia plataforma y continúa en la estafa fuera, digamos, por otras redes sociales, pero sin estar adentro de lo que es la plataforma. Entonces ahí muchas veces los que son, digamos,
terceros o quizás los que unieron a estas dos partes dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver porque esto se cometió fuera de lo que era nuestro lugar de operaciones. Entonces, bueno, la gente a veces está perdida y no sabe qué hacer para recuperar el dinero, recuperar el producto y nadie lo escucha. Entonces ahí sería el punto clave de decir, bueno, ¿qué hacer? Si ya se pasó todo, ¿a dónde voy? Bien, vos sabés que hace muchos años el derecho penal o la justicia penal no se ponía a la altura de estas circunstancias. Siempre uno asociaba el derecho penal con los delitos violentos, investigar homicidios, abusos sexuales, extorsiones, y no le daba mayor énfasis a aquellos delitos como los que estamos hablando ahora. Lo cierto es que hoy en día te puedo decir que tanto la justicia penal de la ciudad de Buenos Aires, como también así en la provincia de Buenos Aires, hay un nuevo protocolo, por así decirlo, una nueva impronta en la investigación criminal en lo que tiene que ver con todos estos delitos tecnológicos o delitos informáticos. Lo que es la policía judicial, como se llama propiamente en las fuerzas de seguridad, que te digo que están trabajando muy, muy bien en donde, digamos, detectando el IP de donde salen las operaciones o haciendo discretas tareas investigativas previas donde, ¿qué pasa? Estos delitos de estafa continuados van dejando huellas, van dejando heridos, van dejando personas que de alguna manera cada una de esas personas damnificadas o estafadas va dando elementos de prueba o elementos de investigación a las fuerzas investigativas y es así donde después quizás a la primera persona estafada no le pudieron dar una respuesta concreta, pero cuando van atando cabos y lanando la operatoria, después se desmantela esta organización. Y es después donde las nuevas aperturas penales que existen, que establecen las mediaciones penales, se puede llegar de alguna manera haciendo un atajo a la justicia civil cuando esas personas estafadoras quieren terminar su proceso y se someten a una probation. Está lo que es la reparación económica, está la mediación penal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y hubo casos, han aumentado las estadísticas, gracias a Dios, que de los casos que la policía ha determinado con la justicia estas estafas, han existido reparaciones importantes para los damnificados. Obviamente que no se puede dar una certeza absoluta a todos, ¿no? Pero el primer consejo, no quedarnos con un reclamo administrativo en defensa del usuario y del consumidor, sino que ir a la justicia penal, ¿correcto? De hecho, te digo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay UFIs temáticas de delitos patrimoniales, de delitos económicos y que tiene que ver de este tema de circunstancias en donde se especializan justamente en este tema. Obviamente, a veces llegamos tarde con la justicia, llegamos tarde con el derecho penal, pero bueno, no hay que quedarse de brazos cruzados. La denuncia hay que hacerla porque el día de mañana quizás no caen por nuestra causa, pero caen por otra. Es ahí donde muchas veces son convocados los ciudadanos que fueron damnificados para reconocer, digamos, cómo fueron la modalidad y ahí se puede, digamos, vislumbrar muchas cosas. Hoy hay que hacer la denuncia penal. Hay que poner, aparte para las estadísticas, para que sirva para una verdadera política criminal. Hoy en día, gracias a Dios, la gente no lo sabe, pero muchas investigaciones se ponen en los portales, digamos, de venta, haciendo auditorías, haciendo controles. Es lo que se llama la figura del agente provocador en el ámbito de la investigación criminal. Es decir, hay mucha policía investigativa que de alguna manera se hacen pasar por compradores que quieren comprar y ven la operatoria y desactivan estos grupos de estafadores justamente para poder, digamos, ir sacando o limpiando del terreno a estos delincuentes. O sea, no hace falta hacer una denuncia, ya la justicia y ya la policía preventivamente está trabajando en las redes sociales con lo que se llama la figura del agente provocador, provocando situaciones en donde puedan caer estos estafadores y evitar que le causen mal a otras personas preventivamente. Esto se está utilizando actualmente, ¿sí? Sí. Es un elemento importante y de avance. Y sobre todo también siempre tener los medios de prueba, ¿no? Porque
Bueno, hay casos que también he leído en los diarios, que mucha gente recibe el producto y cuando abre en realidad no hay nada o hay algo que lo hacía pesado pero no era el producto realmente. Y bueno, eso también es importante porque también si las plataformas que hicieron la operatoria no reconocen esto como una posibilidad, digo, hasta de que existió, hasta dónde yo puedo, cómo puedo comprobarlo, ¿no? Porque el tema acá siempre en el derecho es la prueba, la que tiene, digamos, la verdad en todo el proceso siempre es con qué prueba cuento yo para demostrarle a un juez que realmente recibí un ladrillo y no un teléfono celular. Entonces, bueno, ahí, bueno, será el ingenio de cada uno en decidir qué pasó, cómo fue el procedimiento y demostrarle, digamos, a quien tiene que demostrarle que eso pasó. Eh, pero, pero bueno, también digo, la importancia de tener, digamos, si hay una conversación con los compradores, con los vendedores, todo digitalizado, tener, digamos, la prueba, fotos, me parece que ahí es un dato importante para tener en cuenta a la hora de querer reclamar, digamos, una posible situación que no fue conveniente en la hora de la operación, ¿no? Pero si vos tuvieses que describir, digamos, una serie de recomendaciones a la gente como para tener en cuenta en la prevención de los delitos que estamos enumerando, digamos, cuáles serían como las principales cuestiones a tener en cuenta para prevenirlas, ¿no? Mira, lo que te da la propia justicia, lo que te dicen los propios jueces que investigan estos casos, es quizás complicado lo que te vaya a decir, pero si te ponen trabas para lo que vamos a plantear ahora, directamente la operación no la haga. Una persona que te ofrece un servicio o la venta de un electrodoméstico, lo que sea, donde vos le digas, bueno, perfecto, ¿usted cómo se llama? Juan Pérez. Bueno, perfecto, no se lo toma mal. Por WhatsApp le pediría que usted me mande una fotocopia de su documento con su nombre, o sea, una fotocopia, para chequear que usted es la persona que dice. Y una vez que esa persona te pasa por WhatsApp, esto es muy importante, te lo recomiendan en la justicia, te pasa la fotocopia con su documento, hacer una videollamada, por ejemplo, y confirmar que la persona que te pasó su documento es la persona con la que estás tratando. Y ahí ya tenés justamente una identidad para poder denunciar a una persona física. Vos fíjate, soy a vos, Natalia, te están llamando para ofrecerte un servicio que te interesa, o hacer una compra, una operación. Perfecto, listo. Y ahí está donde se pierde la inmediatez. ¿Le puedo pedir un favor? Usted ha llamado a mi teléfono. Por WhatsApp, mándeme una foto de su documento para acreditar con quién estoy hablando. Te manda la foto del documento, del DNI. A posteriori se hace una videollamada, se confirma la imagen, correcto, y el riesgo es muy menor. Claro. Ahora, si no se predisponen de alguna manera, es una operación que no hay que realizarla. Y otro punto fundamental que respecto a los fraudes bancarios, vos sabés que hay mucha utilización o mucha manipulación de datos sensibles. Hay mucha gente que en estos momentos puede tener una deuda con un banco, puede tener una deuda con una tarjeta, puede tener una deuda con alguna entidad financiera y estos delincuentes también hackean bases de datos de esas empresas o esas compañías y se te hacen llamar por pseudos estudios, pseudos cobradoras, digamos, de deudas, y evidentemente es donde también te sacan el dinero, no tienen poder, no están autorizados, te hacen depositar dinero, por ejemplo, en algunas cuentas particulares, y en ese caso es lo mismo, primero lo que hay que pedirle a la gente, si está representando una entidad bancaria, una entidad financiera, la misma metodología, quiero ver el poder donde están autorizados, correcto. Jamás el delincuente, el estafador de estos casos te va a ofrecer un poder y menos un documento. Y si uno quiere realmente pagar en estos casos, es lo que decía al principio, tiene que contactarse con el ente oficial, con esa tarjeta, con ese banco, con esa empresa financiera, y ellos, si no te hacen la operación directamente, ellos mismos te van a estar derivando. Hoy en día, con todos los casos que llegan al estudio, es gente que ha pagado mal, gente que han manipulado esa información de que eran deudores y supuestos estudios jurídicos o supuestos cobradores representantes de esas compañías les hicieron extracciones y estafas de dinero. Que así esto también tengámoslo en cuenta. Si alguien está atravesando algún sistema financiero, algún tema de una deuda,
tampoco caigan en estas trampas de estos pseudos estudios, que se comunique directamente con la entidad con la cual tienen el compromiso de deuda. Claro, el tema es que ahora con todo como esa distancia también se aprovechan de que uno no puede ir a la oficina y chequearlo, entonces todo, la verdad que está bien pensado dentro de la estrategia delictiva para que, digamos, de alguna forma no pueda ir físicamente, entonces bueno, es como que confío con quien me estoy hablando que es de la compañía, pero en realidad no, es un tercero que me quiere estafar. Muy interesante este punto. Y sí, sobre todo, bueno, los adultos mayores, ¿no? Que están en total desventaja por justamente no saber del uso de las herramientas tecnológicas y también que sea todo nuevo y que a veces están solos y no hay otra alternativa. Entonces, esto los viene, digamos, a destrozar en todo lo que es el manejo de este sistema y ellos o sea, si la persona confía y hay otro que está pensando en delinquir, por supuesto que le puede dar un buen dolor de cabeza a todo esto. Mira, Natalia, Sí, te quería dar un dato importantísimo porque el estafador, el del cuento del tío, sí, como el cuento del tío se va desgastando y cada día aparece una nueva modalidad, un nuevo modus operandi, como lo llaman en la investigación criminal, es de lo más variado. claro, En las últimas semanas la modalidad del cuento del tío era que se te hacían pasar por agentes oficiales de servicios de mantenimiento de notebook. Por ejemplo, vos tenías una determinada marca, entonces te decían que era para hacer un simple chequeo sin cargo, tenías que entregar la máquina 24 horas, te la entregaba, te la retiraban y te la entregaban. Sí, es verdad, te la entregaban y te la retiraban, pero te hacían todo un estudio de tu máquina, donde tenés tus claves de tus cuentas bancarias, etcétera, ya tenían tus datos, y ahí directamente, digamos, ha habido casos hasta lo más inesperado. Te llevan tu máquina, te la traen, correcto, y en esas circunstancias entraron con todos tus datos. Por eso te digo que tenemos que chequear todo, digamos, lo que se nos está ofreciendo. Es preferible meter todo en el manto de duda e incertidumbre y después ir de a poco, digamos, decantando lo que nos parece lo más certero, lo que menos complicación nos puede dar, ¿no? O sea, y la vulnerabilidad de lo que vos te referías recién, la gente de la tercera edad, ¿no? Los adultos mayores, que necesitan también del apoyo de algún joven por el tema de la tecnología, y es ahí donde se aprovechan de esta vulnerabilidad para, digamos, de alguna manera, manejarles sus claves, sus cuentas. Esto pasa mucho en los bancos, cuando van a hacer sus operaciones a un cajero y supuestamente piden colaboración. A veces es lamentable, pero hay que decirlo, ha habido casos de personal de seguridad del propio banco, hasta ni siquiera se puede confiar en el personal del propio banco de seguridad, en donde había un empleado de seguridad privada que memorizaba las claves de los abuelos y después justamente en un allanamiento todas las extracciones bancarias que tuvieron esos abuelos fue de lo que él ayudó en la puerta del banco con el cajero. Fíjate, hasta un abuelo no puede ni confiar en una seguridad privada de un banco, correcto. Siempre acudidos de familiares o llegados o gente de relación que los acompañe y no pedir la colaboración a terceros. Esto parece siempre repetitivo, pero es bueno remarcarlo porque día a día siguen sucediendo estas cosas, ujú, ¿correcto? En estos casos puntuales. Que así tenemos que estar atentos, recordar que hoy estos delitos informáticos, estos delitos de tecnología, podemos evitarlos. Obviamente, aquel que fue víctima de estos delitos pueda tener, no se le puede dar un 100% de seguridad de que vaya a recuperar su dinero, su patrimonio, pero les puedo asegurar que con el tema de la denuncia vamos a generar un precedente y quizás en las investigaciones posteriores que se haga vamos a tratar de que a otra gente no le pase lo mismo, ¿no? Preventivamente. seguro. Y los lugares donde tiene que dirigirse las personas depende, bueno, por supuesto de la provincia en donde estén, pero podría citar, digamos, dónde ir en el caso de querer hacer la denuncia, porque me parece Sí, un dato importante. mira, muy sencillo. Gracias a Dios con todo el tema de la virtualidad, la justicia también está siendo bastante elástica ahora en día. Depende de donde sea la persona y de qué jurisdicción, denuncias online, ¿no? Denuncias online ante la fiscalía. Y ahí le va a saltar, de acuerdo a la jurisdicción de la persona, cuál es, ¿sí? O directamente googlea, quiero hacer una denuncia en forma virtual. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus portales,
la provincia de Buenos Aires, si bien no tiene centralizado, digamos, un correo electrónico único, siempre uno buscando puede saber cuál es el fiscal de turno que está en su jurisdicción y ver, digamos, el correo electrónico, googlearlo y mandarle un correo electrónico. Lo bueno de esto que esta flexibilización, hoy en día se pueden hacer denuncias con un simple correo electrónico. Ujú. Eso es muy importante. Sí, importantísimo. Y que la gente lo sepa, digo, porque nosotros como abogados a veces sabemos que está esto implementado, pero la gente busca a lo mejor ir al lugar correcto. Digo, siempre cualquier comunicación que sea dentro de lo que es la institucionalidad del lugar, se tiene que tomar por válida, digamos, como denuncia o que tiene que ingresar de la vía, digamos, oficial, porque está como todo en total apertura, ¿no? Como para que justamente los Sí. organismos sigan funcionando. Así que me parece Natalia, hay un importante. punto Sí, muy sí, sí. importante con estos delitos. Hay estafadores o hay delincuentes que meten en problemas a gente de bien y de trabajo utilizando su IP. ¿Sí? Ha habido casos en donde, por ejemplo, cualquier persona que nos está escuchando, que es persona de bien y de trabajo, tiene su internet y su computadora en su casa y de pronto, para achicar gastos en el edificio en donde vive, quizás algún vecino le pide compartir los gastos de internet, lo que implica compartir esa IP. Y resulta que ese vecino que puede estar incurriendo en delitos utilizando ese IP que no es de él, que es justamente de su vecino, y hacer delitos de estafa a nivel informáticos, etcétera. Y después, lamentablemente, aquel que es titular de ese IP se puede estar afrontando un allanamiento, una causa penal. Entonces, hay cosas que son propias y reservadas de cada uno. Así como nuestro nombre es una identidad propia, el IP, cuando nosotros contratamos un servicio de Internet, también es intransferible a terceros, porque es como un código que nosotros tenemos y todo delito que se pueda cometer de ese IP vamos a tener que responder nosotros. Tampoco se prestan o se comparten los IP, como tampoco se presta y se comparte las líneas de teléfono, los teléfonos personales. Vos sabés que hay mucha gente que vende sus teléfonos con línea y todo, siendo su titular. Y después cualquier delito que se comete con videollamadas o a través de teléfono, se va a buscar al titular de ese teléfono. Y después él va a tener que demostrar que se lo vendió a una tercera persona. Esto que vos hablabas de los teléfonos. Mucha gente se encarga de vender su teléfono hasta con su propia línea, ¿correcto? Entonces, sigue siendo titular, no hay transferencia de titularidad y con eso se cometen delitos. Por eso también en esas pequeñas cosas tenemos que tener cuidado para no ser víctima también de estos delitos que hoy en día se vienen realizando. Muy interesante todo esto que venís comentando, sobre todo porque me parece importante esto de que son canales de comunicación donde la gente puede acceder, denunciar y que esto va a quedar, digamos, asentado oficialmente. O sea, no hay que ir a la comisaría, no hay que, podemos hacerlo dentro de nuestra casa y con las herramientas que tenemos. Así que me parece que hay que hacerlo y es importante. Si lo queremos hacer la Defensoría del Pueblo, si lo queremos hacer canales administrativos, como vos decías, está muy bien, pero también involucrar a la justicia penal es importante. Y sobre todo, bueno, esto de estar alerta, ¿no? Como vos decías, siempre hay indicadores que nos pueden mostrar, digamos, que no estamos dentro de una operación que puede, digamos, tener todas las características de buena fe. Siempre hay algo que nos va a sonar raro, ¿no? Entonces esto me parece que es importante a la hora de empezar a ver si cerramos o no tratos de cualquier operación de la que hagamos, ¿no? No sé, Francisco, si querés agregar algo, pero me parece que está todo bastante claro dentro de la idea breve que queríamos introducir este día. Simplemente que la gente, si puede hacer una operación presencial y no virtual, que tratemos de dejar para situaciones excepcionales las operaciones virtuales. Por ejemplo, si tengo que comprar una bicicleta y puedo ir a una bicicletería a comprarla en la bicicletería, no hacer una compra por estos medios que verdaderamente nos pueden llegar a tener un problema. O sea, tratar de acudir siempre a la presencialidad y a la inmediatez es la mejor forma de evitar estos dolores de cabeza, Natalia. Bueno, muchas gracias, Francisco, y nos encontramos nuevamente en algún otro tema que nos esté atravesando como sociedad y creo que siempre es importante
tratar de saber sobre todo cómo prevenir el delito y que es una de tus especialidades, así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Gracias a vos y a tus derechos. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta muchas luego. gracias a todos y nos encontramos nuevamente en este espacio que denominamos Conversatorio sobre tus derechos. Así que un placer y como siempre, hasta luego. Buenas tardes.